Buenos días, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver el tema eh, de leyes de Kirchhoff para resolver problemas de circuitos, ¿verdad? Como les dije, el tema se llama así, leyes de Kirchhoff. Se escribe un poco vacilón, ¿verdad? Dos H's y dos F's. Que es un método alternativo, digamos, para resolver un problema de circuitos que no implica necesariamente tener que hacer el cálculo de las resistencias en serie en paralelo. Bien, hay dos leyes de Kirchhoff. La primera es la ley de nodos y la segunda es la ley de mallas. Y vamos a ver entonces cómo es que se aplica cada una de ellas. La primera ley es de hecho un concepto bastante sencillo, lo que dice la ley de nodos. Para aplicar la ley de nodos, tenemos que imaginar que tenemos un circuito eléctrico, ¿verdad? Que tiene resistencias, que tiene una batería o dos baterías, no importa, ¿verdad? Donde hay un nodo, ¿verdad? Recuerden que un nodo es un punto donde se cruzan, ¿verdad? Tres o más líneas de cable eléctrico. Entonces, por ejemplo, si hubiese un circuito eléctrico que tiene esta forma, ¿verdad? Digamos que aquí yo dibujo después una batería y le pongo una resistencia y aquí también le pongo una resistencia, digamos. R1, R2 y 1. Entonces, ustedes saben que aquí hay un nodo. Entonces, por ejemplo, digamos que la corriente eléctrica viene desde esta dirección. ¿Okay? Cuando la corriente llega a este punto, se tiene que separar en dos. Una queda para aquí y otra queda para acá. Entonces, si yo le pongo a esta corriente un nombre, digamos que la llamo la corriente I1, y a esta otra acá la llamo la corriente I2, y a esta otra acá la llamo la corriente I3. Entonces, lo que la ley de nodos dice simplemente es que la corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale. O sea que la corriente I1 es igual a la corriente I2 más la corriente I3. Eso es bastante fácil de ver por qué. La corriente que entra es I1 y la corriente que sale es la suma de I2 e I3. Otra forma en que esta ley está enunciada es imaginándonos que tenemos un circuito eléctrico, ¿verdad? El mismo, digamos, tenemos la resistencia, tenemos la batería, otra resistencia, ¿verdad? Pero en lugar de hacerlo como lo hice la vez pasada, yo me imagino que la corriente I1 entra, la corriente I2 entra y la corriente I3 entra también. O sea, que las tres corrientes están entrando al, al nodo. Esto es posible, ¿verdad? De hecho, la forma tradicional de, de expresar la ley de Kirchhoff de nodos es diciendo que en este caso I1 más I2 más I3 es igual a 0, ¿verdad? Porque la suma de todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Como no sale nada, entonces lo que sale es 0 y lo que entra también tiene que dar 0. Ustedes saben que si ustedes suman tres números y la suma de los tres números da 0, quiere decir que por lo menos alguno de ellos tiene que ser negativo. En este sentido, cuando una corriente eléctrica es negativa, lo que quiere decir es que realmente apunta hacia la dirección contraria que uno indica en la figura, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, que I2 sea negativa. Entonces quiere decir que I2 realmente iba para abajo. O también puede ser que I3 sea negativa. Entonces quiere decir que I3 va para la derecha, no para la izquierda como en la figura. Entonces, bueno, eso es lo que quiere decir la ley de nodos. Cuando uno dibuja un circuito y uno asume que hay una corriente eléctrica, ¿verdad?
El hecho de asumirla quiere decir que usted asume o le asigna arbitrariamente una dirección, ¿verdad? El sentido de la corriente, o sea, la dirección de la corriente no tiene ninguna importancia física. Al final del problema, cuando usted lo resuelve, puede ser que usted encuentre que alguna de las corrientes son negativas. Si eso sucede, lo que quiere decir es que la dirección real de la corriente no es la que usted le asignó en un principio, pero no importa. De eso se trata, se trata de comprobar si estábamos en lo correcto o no. La otra ley, como ya les había dicho, es la ley de mallas, que es un poquito más abstracta que la ley de nodos. La ley de mallas dice que ustedes, cuando hacen un circuito, ¿verdad? Digamos, este circuito, otra vez, tenemos la batería, tenemos la resistencia R1, tenemos la resistencia R2. Entonces, la ley de mallas lo que dice es que cuando ustedes hacen un circuito, ustedes pueden dibujar sobre este circuito un montón de caminos cerrados. De hecho, una malla es un camino cerrado dibujado sobre el circuito. ¿A qué me refiero cuando digo un camino cerrado? Bueno, por ejemplo, ustedes pueden dibujar un camino cerrado que salga de la batería, que pase por este alambre, luego baja por la resistencia y se devuelve a la batería. Es decir, es un camino que tiene una dirección, ¿verdad? En este caso, la dirección del camino sería como la que ustedes observan en las aguas del reloj, ¿verdad? Va en este sentido. Entonces, esta línea verde o este caminito verde que yo dibujé es una malla. Otra malla podría ser la que voy a dibujar de color anaranjado. Es una malla que sale por la resistencia R1, sigue, baja por R2, sigue y se devuelve a R1. Esto sería otra malla, ¿verdad? E igual, yo le puedo dar una dirección arbitraria. Puedo decir que es la misma que la de las aguas del reloj. Entonces, vean que la malla verde abarca la batería y R1. La malla naranja abarca R1 y R2, pero no abarca la batería. Finalmente, yo puedo incluso hablar de una tercera malla, que sería una malla que sale por la batería, sale, no pasa por R1, pero sí pasa por R2 y se devuelve a la batería. O sea, es como decir una malla que va por el camino externo o exterior del circuito, ¿verdad? Los tres caminos que yo dibujé son caminos válidos porque son caminos cerrados que se definen sobre un circuito eléctrico. Entonces, realmente lo que dice la ley de mallas es lo siguiente. La suma de los potenciales eléctricos sobre una malla cerrada tiene que ser igual a cero. Es un enunciado que no es tan obvio una vez que uno lo menciona. Pero tiene sentido, es análogo, por ejemplo, cuando ustedes se montan en una montaña rusa cerrada, ¿verdad? Como la boca de acá. Entonces ustedes siempre terminan el viaje a la misma altura que por donde empezaron. Y eso es porque al final la suma de todas las diferencias de altura tiene que darse. En este caso, para este circuito, la suma de todos los potenciales eléctricos, o mejor dicho, la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico tiene que dar igual a cero. Ahora bien, al igual que cuando hacemos el problema de los nodos, ¿verdad? En el caso de las mallas, hay algunos potenciales que se toman como cantidades positivas
y hay otros que se toman como cantidades negativas. Entonces, para saber si se le da un signo positivo o un signo negativo a los potenciales, tenemos que apegarnos a una convención de signos que hay para problemas de mallas y de nodos. Es una convención porque es un conjunto de reglas, por decirlo de forma, arbitrarias, pero que cuando ustedes las asumen en su totalidad, son autoconsistentes, o sea, tienen sentido entre sí. Entonces vamos a ver lo que sucede en estos casos. Básicamente, a este nivel tenemos dos tipos de potenciales. El potencial que genera una batería y el potencial que genera una resistencia, ¿verdad? Porque son los únicos dos dispositivos que hemos visto en un circuito eléctrico. Entonces, vamos a ver un caso. Digamos que yo dibujo un circuito, ¿verdad? Igual al del problema anterior. Digamos que yo pongo una batería, pongo una resistencia R1, pongo una resistencia R2, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso siempre es definir mis corrientes eléctricas. O sea, es de manera arbitraria, pero tengo que definirlas. Entonces, voy a decir que la corriente que sale por la batería y luego gira para la derecha en este camino va a ser la corriente que yo llamo la corriente I1. ¿Ok? Vean que acá I1 es tanto la corriente que sube como la que dobla, ¿verdad? Porque aquí la corriente se conserva. Claro, una vez que llegamos al nodo, la corriente se separa en dos. Entonces, voy a llamar a la corriente que desciende por aquí, vamos a llamar la corriente I, llamémosla la corriente I3 y a esta llamémosla la corriente I2, como para recordarnos que es la que pasa por R2, ¿verdad? Entonces, todo esto que está acá sería la corriente I2, ¿verdad? Aquí también la corriente I2, la corriente I2. Pero la que va acá sería la corriente I3. Entonces, en primer lugar, nosotros aplicamos la ley de nodos. La ley de nodos dice algo muy sencillo, simplemente que la corriente que entra por el nodo tiene que ser igual a la corriente que sale. En otras palabras, quiere decir que la corriente I1 tiene que ser igual a la corriente I2 más la corriente I3. ¿Verdad? Eso yo lo sé a partir de la dirección que yo decidí arbitrariamente asignarle a las corrientes. Y ahora vamos a aplicar la ley de mallas. Para aplicar la ley de mallas, yo tengo que definir cuáles mallas eléctricas quiero trabajar. Cuando yo aplique la ley de mallas, al final a mí me va a quedar un sistema de ecuaciones que me va a permitir encontrar las corrientes. Digamos que yo sé los valores de las resistencias. Digamos que yo digo, no sé, voy a decir que R1, esta R1 vale 1 ohm. Voy a decir que R2 vale 2 ohm y voy a decir que el potencial de la batería vale 5 volts. ¿Ok? Ahora, voy a definir mis mallas. Recuerden que para este circuito yo tengo tres mallas, ¿verdad? Tengo tres posibilidades. La malla verde, la malla naranja y la malla celeste. Realmente no hace falta hacerlas todas. Con dos mallas es suficiente. Vamos a hacer primero la malla verde. Entonces, la malla verde es el caminito que sale por la batería, se viene para acá y se regresa, ¿verdad? Entonces tiene un sentido que es el mismo que el de las agujas del reloj. En este punto sería muy bueno recordar que tenemos, o sea, que hay dos tipos de flechas, ¿verdad? La flechita roja es la corriente, que es un fenómeno real, ¿verdad? Físicamente real, y la línea verde es la malla. La malla es simplemente la dirección que yo decidí asumir para estudiar el circuito. No tiene mayor significado, pero es diferente a la corriente, ¿verdad? De ahí que yo la represente con un color distinto.
Voy a llamar a esto la malla 1. Entonces le voy a poner el número 1 para recordarme que esta va a ser la malla 1. Después cuando dibuje otra malla le voy a poner otro nombre. Seguramente le voy a poner la malla número 2. Entonces, la malla 1 pasa por la batería V y pasa por la resistencia R1. Entonces, la ley de mallas lo que dice es que la sumatoria de todos los potenciales eléctricos sobre la malla 1 tiene que ser igual a 0. O sea, la sumatoria, la letra sumatoria, ¿verdad?, de los potenciales es 0. Es decir, la suma del potencial de la batería más el potencial de la resistencia tiene que ser igual a 0. En este sentido, entonces tenemos nuestra convención de signos que vamos a ver a continuación. La convención de signos. Convención va con S. Va con C. Convención. No, va con S. Convención de signos. Ok. Entonces, primero vamos a considerar lo que pasa en el caso de la batería. Cuando tenemos una batería, ¿verdad? La batería siempre tiene un polo negativo y un polo positivo, ¿verdad? Entonces, el primer caso sucede cuando la dirección de la malla es tal que la malla sale por el polo positivo y entra por el polo negativo. Cuando esto sucede, decimos que el potencial de esta batería va a ser positivo. Vean que esto es precisamente lo que ocurre en esta batería. La flechita entra por el polo negativo y sale por el polo positivo. El otro caso sería cuando tenemos la batería, pero la dirección de la malla es al revés. O sea, que más bien la malla entra por el polo positivo y sale por el polo negativo. Cuando eso sucede, entonces la convención de signos nos dice que el potencial de la, eh, de la batería se toma como negativo, ¿verdad? Que eso es lo que no ocurre acá, porque aquí más bien sucede que la malla entra por el negativo y sale por el positivo. Después, vamos a ver qué ocurre con las resistencias. En el caso de las resistencias es un poco más complicado, pero igual no es para tanto, ¿verdad? Cuando hay una resistencia, nosotros tenemos el cable, ¿verdad? Tenemos la resistencia R. También tenemos que tener necesariamente una corriente. Pues vamos a decir que la corriente va en esta dirección. Y la corriente tiene un valor I. Y también tenemos que tener una malla. La malla podría ser o podría no ser paralela a la corriente. Digamos que fuera paralela. ¿En qué caso puede pasar eso? Bueno, ven por ejemplo que en el caso de la resistencia R1, la corriente I3 va para abajo y la malla verde va para abajo también. O sea, son paralelas. Cuando las corrientes y las mallas son paralelas, entonces el potencial de la resistencia, vamos a decir que es igual a menos la corriente por la resistencia. Menos corriente por resistencia. O sea, se toma negativo. Es negativo cuando la dirección de la corriente es la misma que la dirección de la malla. El otro caso, por supuesto, es tenemos la resistencia y tenemos la corriente. La corriente decimos que va para la derecha. La corriente I va para la derecha, pero la malla, por la forma en que la definimos, va para el otro lado, va para la izquierda. En ese caso, la corriente es opuesta a la malla. Y cuando son opuestas, entonces
la convención de signos dice que el potencial eléctrico es positivo, o sea, es más la corriente por la resistencia, más corriente por resistencia. ¿Cómo se traducen entonces estas convenciones de signos al caso particular de la malla 1? Bueno, para la malla 1 tenemos entonces la sumatoria de potenciales, que incluye la batería y la resistencia R1. Entonces, empecemos por la batería. Realmente no importa por dónde empezamos, es un circuito, ¿verdad? Entonces, la batería y la dirección de la malla están colocados de manera tal que la dirección de la malla sale por el polo positivo de la batería. Según la convención de signos, es positivo. Entonces ponemos primero el potencial de la batería, positivo. ¿Ok? Seguimos en la malla y nos encontramos ahora con R1. En el caso de R1, entonces, la corriente que circula por R1 es I3, va para abajo. La malla en este punto también va para abajo, entonces son paralelas. Y como son paralelas, la convención de signos dice que el potencial es negativo. Entonces es menos la corriente I3 por R1, ¿verdad? Y ya no hay nada más en la malla. Entonces esto tiene que ser igual a 0. Vean que esta ecuación realmente, cuando ustedes la trabajan un poco, lo que quiere decir es que el potencial de la batería es igual a I3 por R1. O sea, lo que quiere decir es que el potencial de la batería es de hecho igual al potencial de R1. ¿Cómo podemos explicarlo? Muy fácil. Vean que realmente la batería está colocada en paralelo con R1 y por lo tanto comparten el mismo potencial eléctrico. Muy simple, ¿verdad? Y de hecho, con esta ecuación ya basta o ya es suficiente para calcular el valor de I3. Vamos a hacerlo al final del problema para tenerlo todo listo. Tenemos entonces el valor de I3, pero no tenemos todavía I2 ni I1. Entonces, para calcular I2, una forma sería aplicando una malla que pase por R2. Entonces, vamos a decir que vamos a hacer la malla de color naranja. La malla que sale por R1 y pasa por R2, ¿verdad? Entonces, a esta malla de color naranja la vamos a llamar la malla 2. ¿Ok? Y también vamos a ponerla en el sentido de las agujas del reloj. Esta va a ser la malla 2. 2, 2, 2. Entonces, igual, la malla 2 también cumple con la ley de, de mallas, ¿verdad? Con la sumatoria de potenciales. Vamos a hacerla entonces aquí abajo. Para la malla 2, vamos a decir que la sumatoria de los potenciales eléctricos tiene que ser igual a 0. La malla 2 entonces involucra R1 y R2. No hay ninguna batería, no hay ningún problema, ¿verdad? Simplemente son las resistencias. Pues vamos a empezar con el potencial de R1. ¿Okay? Vean que en el caso de R1, la corriente eléctrica va para abajo, sigue siendo I3. Pero ahora, como estamos midiendo con la malla 2 va para arriba en este punto. Por lo tanto, la malla 2 es opuesta a la corriente. Y como es opuesta, la convención de signos nos indica que el potencial de la corriente tiene que ser negativo. Entonces sería más I3 por R1, ¿verdad? Seguimos, llegamos a R2. En el caso de R2, la corriente que pasa por R2 es la corriente I2 que va para abajo. Pero la malla 2 en este punto también va para abajo. Son paralelas y como son paralelas, la convención de signos nos indica que tienen que ser un potencial negativo. Entonces sería menos I2 por R2 igual a 0, porque es todo lo que hay en la malla. Es decir, esta ecuación ustedes la pueden traducir en decir que I3 por R1 es igual a I2 por R2. O sea, el potencial de R1 es igual al potencial de R2.
y de hecho es fácil de ver porque R1 y R2 están conectados en paralelo. Entonces, vamos a calcular las corrientes que nos faltan, ¿verdad? Entonces, vean que si yo agarro esta ecuación, la ecuación 1, el potencial de la batería es igual a I3 por R1. Ese potencial es igual a 5 volts. Entonces quiere decir que I3 es igual al potencial de la batería dividido entre R1. O sea, es igual a 5 volts entre 1 ohm, es igual a 5 amperes. Después voy a agarrar esta ecuación, la ecuación 2, y la voy a usar para calcular I2, porque ya sé cuánto vale I3. Esta ecuación dice que I2 es igual a I3 por R1 entre R2. O sea, es igual a 5 amperes por R1, que era 1 ohm, entre 2 ohm, y 2 es igual a 2,5 amperes, ¿verdad? Ahora, finalmente voy a calcular el valor de I1. Pero para calcular el valor de I1, yo tengo que recurrir a la ecuación de nodos, o sea, a esta, a la ecuación 3, ¿verdad? Quiere decir que I1, bueno, la ecuación 3, ¿verdad? Quiere decir que I1 es igual a I2 más I3, es igual a 2,5 amperes más 5 amperes es igual a 7,5 amperes. Entonces, es un procedimiento que hay que ir haciéndolo paso por paso, ¿verdad? Vean que para este caso, yo no hice el circuito usando el método de R equivalente. Yo pude haber calculado R equivalente con estos, con I1 y I2 en paralelo. Y al final me hubiera dado los mismos valores para la corriente. Pero en cambio decidí hacerlo mediante Kirchhoff, que es equivalente. Ahora bien, el método de Kirchhoff tiene algunas ventajas conceptuales que el método de R equivalente no tiene. Una de ellas es que nos permite fácilmente ver por qué en algunos casos es peligroso hacer lo que se llama un circuito, un cortocircuito. Perdón, un cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Vamos. Digamos que yo hago un circuito eléctrico, pongo una batería con un potencial ahí, ¿verdad? La conecto con una resistencia R y después yo saco un cable y lo conecto en paralelo con R, pero este cable no va a tener ninguna resistencia. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Nos dicen que hay una corriente que pasa por acá y se separa en dos, ¿verdad? Entonces yo puedo llamar a esto la corriente I1, la corriente I2, la corriente I3, y yo sé que la ley de nodos me dice que, bueno, I1 tiene que ser igual a I2 más I3. ¿Qué pasa cuando yo hago mallas, verdad? Entonces, digamos que yo dibujo, digamos que yo dibujo una malla, la malla 1, acá, por este camino, ¿verdad? Va en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, esta malla, yo le aplico sumatoria de potenciales igual a 0, y lo que me da es que el potencial de la batería menos I2 por R tiene que ser igual a 0. Ahora, el peligro es lo que sucede con la malla de acá, con la malla 2, ¿verdad? Esta era la malla 1 y esta es la malla 2. Entonces, con la malla 2 sucede lo siguiente. Vean que realmente en la malla 2 solamente hay una resistencia, R. Y de hecho, la malla 2
bueno, la sumatoria de potenciales dice, ¿verdad? Que la corriente I2, bueno, va para abajo, la malla, y la malla 2 va para arriba, entonces son opuestas, quiere decir que el potencial es positivo. Entonces sería I2 por R, pero nada más, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Ahora, esto es muy raro, ¿verdad? O sea, es muy raro que, el único potencial que hay cuando usted no le suma nada tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Lo que ocurre en la realidad es que, aunque este alambre no es una resistencia, ¿verdad? Físicamente, o sea, físicamente cualquier cosa que usted le conecte puede tener una resistencia. Lo que pasa es que es muy pequeña. Entonces, vamos a decir que tiene una resistencia minúscula, R minúscula, ¿verdad? De manera tal que la corriente que pasa por R minúscula es I3, va para abajo, ¿verdad? Aquí va I3. Entonces, como I3 va para abajo y la malla 2 va para abajo aquí, entonces la ley de nodos nos dice que aquí nosotros realmente tenemos que restarle menos I3 por R minúscula, ¿verdad? Cuando yo despejo I3, me queda que I3 es igual a I2 por R mayúscula entre R minúscula, ¿verdad? Pero si esto es un alambre muy delgado, pues quiere decir que R minúscula es un número que se aproxima a 0, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando ustedes dividen una cantidad entre 0? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, ustedes saben que entonces esto que está acá tiene que ser un número muy grande, ¿verdad? Tiende a infinito. Es decir, si ustedes conectan un alambre sin resistencia a un circuito y lo hacen sin cuidado, pueden producir un cortocircuito. Un cortocircuito sucede cuando un alambre no tiene una cantidad apreciable de resistencia, de manera tal que por él circula una corriente infinitamente grande, o muy grande, ¿verdad? En la realidad lo que sucede es que se puede producir un incendio, ¿verdad? O puede dañarse. Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado con esto. Lo otro que hay que ver es los instrumentos de medición en circuitos eléctricos. Pues vamos a ver los instrumentos de medición. Son dos, ¿verdad? Está en primer lugar el amperímetro. Como el nombre lo sugiere, lo que hace es que mide una corriente. Y se encuentra luego el voltímetro. Como el nombre lo sugiere, lo que mide es el potencial eléctrico. En la actualidad, la mayoría de los talleres y laboratorios cuenta con un instrumento llamado el multímetro. El multímetro simplemente es un aparato que está fabricado que puede medir las dos cosas. Mide las dos. Mide las dos. O sea, lo pueden poner en modo de amperímetro, lo pueden poner en modo de multímetro. Pero algo muy importante es que el amperímetro siempre, vamos a ver, siempre se conecta en serie con la corriente que queremos medir. Mientras que el voltímetro siempre se conecta en paralelo con el potencial que queremos medir. Hay una razón muy simple para esto. Recuerden que los dispositivos que están conectados en serie comparten la misma corriente. Por eso es que el amperímetro se conecta en serie con la corriente que quiere medir, para que sea la misma. Mientras que los dispositivos que se conectan en paralelo comparten el mismo potencial eléctrico. Por eso es que el voltímetro tiene que ir en paralelo con el potencial que queremos medir, para que tenga el mismo potencial.
Otra propiedad es que el amperímetro tiene una resistencia interna, como cualquier aparato, ahora tiene una resistencia interna que tiende a cero, o sea que es muy pequeña. Mientras que al contrario, un voltímetro se construye para tener una resistencia muy grande, o sea, muy grande, o por lo menos muy grande comparada con la de las demás resistencias que hay en el circuito. Entonces, un amperímetro, cuando ustedes lo ven dibujado, se ve así como si fuera un círculo con una... Entonces, si ustedes tienen un circuito eléctrico y quieren medir la corriente que pasa por la resistencia R y hay una batería, entonces vean que la corriente que pasa por la batería tiene que ser la misma que pasa por el amperímetro y la que pasa luego por R, ¿verdad? Entonces la corriente es la misma, por eso se conecta en serie. Si el amperímetro tuviera una resistencia muy grande, podría, o sea su propia presencia podría alterar la medición de la corriente. Por eso es que se construye con una resistencia muy pequeña. En cambio, un voltímetro se dibuja siempre como un círculo con una V. El voltímetro se conecta en paralelo con el potencial que se quiere medir, V. Digamos que aquí hay una corriente, una resistencia R y que yo conecto aquí mi batería. Ahora bien, ¿por qué es que el voltímetro tiene que tener una resistencia muy grande? Ustedes pueden comprobar mediante la ley de Kirchhoff que si el voltímetro tiene una resistencia que es muy grande, entonces la corriente eléctrica que llega a este nodo se va casi en su totalidad hacia la resistencia. Pero en cambio, la corriente que va por acá se hace muy pequeña, tiende a cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este camino ofrece una gran resistencia al paso de corriente, porque el voltímetro se construye para tener una resistencia muy grande, ¿verdad? Obviamente, si ustedes utilizan un multímetro, entonces cuando ustedes hacen el cambio de modo, el multímetro también tiene la capacidad de cambiar su resistencia interna, ¿verdad? O sea, se puede hacer muy grande o muy pequeño. Y bueno, yo creo que ya al menos con la teoría estamos con esto. Ahora más tarde les mando entonces un problema para que hagan en la plataforma, ¿ok? Se cuidan.